chicas, hola chicos, buenos días. La última vez que grabamos aquí en el pueblo hacía un día espectacular. Salí de aquí con sudadera y afuera tuve que ponerme pantalón corto y manga corta. Y hoy, sin embargo, hace frío. Así que hoy, como hace frío, vamos a hacer una receta de horno. Una receta de horno muy sencilla, pero bueno, que apetece ya. Así que si os animáis, vamos a ello. Nuestra recetina de hoy va a ser un cordero al horno. Para ello necesitamos una paletilla, que yo creo que esta no es de lechazo, sino más bien de ternasco. Ya la veo más grande que el lechazo. Nosotros siempre solemos hacer paletilla, nos resulta mucho más jugosa que la pierna. Aunque tiene menos carne, pero bueno, para dos es de sobra y nos resulta más jugosa. De todas formas, esta, ya os digo, no me parece que sea lechazo porque veo que tiene demasiada grasa. Pero bueno, una paletilla, si os gusta más la pierna, pues una pierna. Para hacer esto se necesita solo sal y agua. Hay gente que le puede echar un poco de aceite, pero bueno, lo que es para la paletilla es solo sal y agua. Lo que pasa es que nosotros vamos a echar también unas verduritas. Entonces vamos a echar pimiento rojo, amarillo, unos cherry que teníamos por aquí danzando, un par de cebollas, ajo y patatas. Y entonces sí que para eso necesitamos el aceite y un poco de agua. E incluso le vamos a echar una hierba que tenemos aquí. El primer paso que vamos a hacer es calentar el horno a 180 y yo voy a quitarle un poco de la grasa que tiene la paletilla, porque no quiero comer grasa, quiero comer lo que es la carne. Entonces, bueno, pues con un cuchillo vamos a ir quitando la grasa, lo que es la grasa más dura, así como esta. Mirad, esta que sale así, que tiras de ella y sale, esta es la que vamos a quitar. Si es así, esto de por aquí, pues no, esto de aquí no. Pero lo que es esta grasa así dura, esto sí lo vamos a quitar, que no nos apetece comer grasa. Entonces, mirad, ¿veis? Ya con el dedo sale ella sola. Y luego, bueno, pues esta parte, pues con el cuchillo este poco, también lo vamos a quitar. Pues eso, con un cuchillo que corte más o menos bien, vais haciendo esto. ¿Veis? Poco a poco, vais metiéndola así por debajo. Y es la forma de quitarle esta grasa. Hay gente que le gusta con la grasa porque dice que es una buena forma de darle jugo y sabor al caldo. Bueno, a nosotros no nos gusta, entonces preferimos quitársela. Pero lo dicho, que lo queréis hacer con ellos sin problema. No hay ningún problema en hacer una paletilla o un trozo de cordero con esta grasina. A mi padre, por ejemplo, esta grasina pues le encantaba. Son gustos, cada uno pues nos gusta de una manera diferente. Si a todos nos gustara lo mismo, pues seríamos todos hijos de los mismos padres. ¿Veis? Pues poco a poco lo vamos quitando y ya, pues cuando acabemos con la grasa esta, seguimos con la elaboración. Bueno, pues ya le he quitado más o menos la grasa que me molestaba, pero de todas formas lo voy a dejar aquí, porque esto a la hora de hacerse el cordero, pues algo de sabor suelta en el líquido, en el agua, vaya. Entonces lo voy a dejar ahí y ahora pues no hay mucho más que hacer. Ahora solo vamos a echarle al cordero sal por la parte de delante y por la parte de detrás. Le puede aparecer mucha sal, no os preocupéis que no es tanta, Y vamos a cubrir el fondo con agua. Esto no va a llevar más, así. Lo metemos en el horno que ya tenemos, como os dije, calentado, y lo tenemos que poner con calor por arriba y por abajo, 180 grados. Lo metemos en la parte media del horno y bueno, es que no me di cuenta de decir que le tenéis que echar un poquitín de agua por encima. Le echamos la sal, el agua a la fuente, pero también un poco por encima del cordero. Parte media del horno y ya luego os sigo contando. Mientras nuestro cordero se está haciendo en el horno, entonces nosotros lo que vamos a hacer es pelar las patatas, pelar las cebollas y los ajos y lavar los pimientos. Y luego lo vamos a trocear todo. Ya tenemos las patatas peladas y troceadas. Mirad
el tamaño, la gordura, bueno, el espesor que tiene. Entonces las tenemos también con sal y nosotros las patatas las vamos a hacer primero un poco en el microondas, las ponemos en una fuente y las tapamos o con papel film o con la tapa del microondas y las metemos durante unos 5 o 7 minutos a hacerse dentro del microondas. Ya lo tengo todo pelado y limpio. Y mirar, he cogido esta ramita, solo esta, que tenemos en el patio romero. Entonces dijimos, bueno, vamos a echar solo un poco. No os podéis imaginar este poco el olor que da. Entonces, bueno, vamos a hacer las verduras y luego encima vamos a echarle esto desmigado, porque yo creo que si echamos más quizás va a ser demasiado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es partir todo esto en juliana y los tomatitos a la mitad. He cortado la cebolla, el ajo y los tomatitos, y como estoy llorando a todo lo que doy, pues entonces lo voy a ir poniendo ya en la bandeja de barro para el horno. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera, bueno, como si fuera un misterio hacerlo, pero bueno. Lo primero vamos a poner la cebolla. Está en juliana, pero no está excesivamente fina, porque nos gusta que tenga consistencia. Entonces ponemos la cebolla, la extendemos bien y luego encima le echamos los tomatitos y los ajos. Y luego encima de todo esto vamos a echar un poco de aceite y de sal, o de sal y de aceite. El sal es un poco para que sude la cebolla y luego, bueno, y para que tenga sabor, por supuesto, y el aceite. Y luego encima pues vamos a echar el pimiento también cortado en juliana, pero esto lo voy a apartar porque estoy aquí llorando a todo lo que doy. La idea era tener más tomate, más tomatitos cherry o más tomate normal, o sea, tendría que ser pues unos cuantos tomates, pero como no tenía, pues bueno, he hecho lo que tengo. Pero si tenéis más tomatitos cherries o más tomate grande, pues eso, pues como un tomate entero, porque eso le va a dar mucho sabor a nuestra verdura. Los pimientos, ya sabéis, siempre os lo digo y ahora, bueno, pues lo vuelvo a repetir. Siempre hay que quitarle las pepitas y lo que es la zona esta blanca. Esto de aquí se quita, y las pepitas, si las tiene, pues también. Tenéis que dejarlos totalmente limpios. ¿Veis? Esto se quita todo. Y luego ya las partimos en láminas finitas. Yo, bueno, lo hago así, me resulta fácil hacerlo así. Vosotros como veáis, láminas finitas y todo. Quitar lo blanco y las pepitas. Pues ya tenemos también el pimiento picado, otro poquitín de sal y un buen chorro de aceite de oliva. El aceite de oliva que no escasea, aunque está un poco desorbitado, pero bueno, para según qué cosas viene muy bien. Y la ramita de romero, que la voy a cortar así. No os podéis imaginar lo bien que huele esto, de verdad. Es increíble, tan poco y lo bien que huele. Y esto lo que vamos a hacer va a ser meterlo en el horno, en la parte de arriba de donde tenemos el cordero. Lo hemos metido en el horno, ya tenemos abajo el cordero y arriba las verduras. Y dejamos que se vaya haciendo. Ya os digo el tiempo que lleva uno y lo que lleva lo otro. Cuando el cordero lleva como unos 40 minutos dentro del horno, pues lo sacamos, porque bueno, se podría hacer así en el horno, pero se nos empañan las gafas y el teléfono y todo. Entonces lo sacamos y hay que darle la vuelta. Y si no tuviera caldo, pues echarle más líquido. Y aparte, cuando le demos la vuelta, entonces lo que vamos a hacer es las patatas que ya tenemos hechas, que ya os dije que se metían en el microondas, entonces ya las tenemos hechas y las ponemos debajo del cordero. Pero bueno, vamos a darle primero la vuelta. Ahí. Y ahora colocamos las patatas. Una vez que tengamos las patatas colocadas, vamos a echarle encima de las patatas un chorrín, pero poco, de aceite. Y luego regamos las patatas con el líquido y vamos otra vez con ello para el horno. Y lo tenemos, ya os digo cuánto. Ahora de momento llevaba eso, 40 minutos. Y luego ya os digo cuánto tiempo más va a estar. Porque luego sí que hay que pegarle un pequeño golpe de calor para que se tueste un poco la piel. Hemos tenido el cordero 1 hora
1h30 y ya está tierno para comer. Y las verduritas han estado justo 1 hora. Entonces ahora vamos a echar las verduras aquí junto con las patatas y no hay más que hacer, comérnoslo. Espero que os guste mucho. Pues aquí todo junto, las verduritas, la patata y la paletilla. No me digáis que la pinta no es muy buena. A ver qué tal el sabor, porque aunque no se crea, difiere mucho de comprar un cordero a comprar otro. No todos los corderos saben igual. Así que vamos a probar este, a ver si es de los que está rico o no. Pero bueno, de apariencia, de momento está rico. Está rico no, tiene buena apariencia. Pero bueno, muchas veces comemos con los ojos, así que vamos a ello. Espero que os haya gustado.